El Señor me los bendiga, amados hermanos y hermanas. Les saluda el pastor Héctor Díaz de la iglesia Ebenezer Beckerfield aquí en California. Le agradezco al Señor y al apóstol Sergio Enríquez por darnos la oportunidad de poder compartir la palabra. De verdad es un verdadero privilegio. Ahora, me gustaría con ustedes compartir un tema, y yo sé que hay tantas cosas de las que podemos hablar, pero estaba sintiendo en mi corazón compartirles ese tema que usted puede ver en su pantalla. Se llama: Te daré a ti y a tu descendencia la tierra de tus peregrinaciones. Ahora, le repito este tema: te daré a ti y a tu descendencia la tierra de tus peregrinaciones. Por supuesto, esto es una promesa y también es parte de un pacto que Dios tenía con Abraham. Y por supuesto, nosotros somos descendientes de Abraham. Él es el padre de la fe. Y por lo tanto, esa escritura sigue vigente. En especial cuando vemos los principios y las promesas que están vinculadas con Él. Es por eso que necesitamos ponerle atención a la palabra. Porque el deseo de Dios fue que no solamente Abraham, sino también sus descendientes tomaran posesión de la tierra y quedara en heredad para ellos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo iba a suceder esto? Definitivamente tenían que seguir las indicaciones descritas en la palabra. Porque cuando Dios le da indicaciones a Abraham, le dice cuál es la manera en que él heredará la tierra, pero que también se la dejará como una posesión a sus descendientes. Déjeme verlo. Pero antes que sigamos, me gustaría que hiciéramos una oración. Amado Padre, te agradezco por la oportunidad que me das de compartir tu palabra. Es un privilegio poderme dirigir al pueblo de Guatemala, Señor, estando aquí en Estados Unidos, y te agradezco por esa oportunidad. Señor, permite que tu palabra pueda caer en buena tierra y que dé el fruto al 100 por 1, como lo dice tu promesa. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Entonces decía, ¿cómo es la orden o cuál es la indicación de Dios para que el hombre, o en este caso Abraham y su descendencia, recibiera la tierra? Déjeme verlo. En su pantalla puede ver este pasaje en Génesis capítulo 13, versículo 14 al 15. Y el versículo 17. Y el Señor dijo a Abraham después que Lot se había apartado de él. Escuche, alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti, escuche, y a su descendencia para siempre. Y ahora le dice, levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti te la daré. Entonces aquí está revelada la manera en que Dios le iba a dar la tierra a él y también se le iba a dar a sus descendientes. Ahora, ¿cómo tenía que hacerlo? ¿Cómo podía dejarla en herencia a sus hijos? Dice algunas cosas: alza tus ojos, o sea, mira. Y en este caso eran los 4 ángulos de la tierra. Está hablando de un equilibrio, pero también está hablando de una posesión. No importa la tierra y no importa la condición. Alza tus ojos a los 4 costados, obsérvala y recórrela. Déjeme verlo, un cuadrito, porque a mí me gusta mucho hablar por medio de, siento que los cuadros son muy gráficos y son visuales. Aquí podemos ver a Abraham indicándole que recorra la tierra al norte, al sur, al este y al oeste. Ahora aquí vemos un principio. Déjeme verlo. Por ejemplo, la orden era, en este recorrido por la tierra, fíjese qué tremendo, hay tierras que son figuras de atmósferas, de condiciones, de situaciones que hay que cambiar
atmósferas y hay que consagrarlas para el Señor. Porque es obvio que a las tierras donde a Abraham le iba a tocar llegar, algunas eran tierras de idolatría, algunas eran tierras con herencias ancestrales incorrectas. Y entonces viene Dios y le dice, recórrela, porque de esa manera la tierra la vas a preparar, la vas a consagrar, la vas a apartar para que quede para la descendencia tuya. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo hizo Abraham? ¿Cómo cambió las atmósferas? ¿Cómo cambió esas condiciones de ese lugar? Y podemos verlo, y si usted ha leído un poquito el Génesis, sabe que él levantó altares. Ahora, qué tremendo. Él le dice que mire a los 4 puntos cardinales y él levanta 4 altares. Son 4 altares. Qué tremendo. Ahora, levantando altares, espiritualmente él iba a cambiar la atmósfera y consagraría aquellos lugares y los haría heredar, pero ya no como los encontró, sino un lugar que la atmósfera fue cambiada. ¿Por qué? Porque el padre de la fe cambió la atmósfera de esos lugares. Ahora, la orden de Dios es que le heredemos a nuestros hijos no lugares incorrectos, no moradas incorrectas, no situaciones incorrectas, sino lugares que nosotros con su ayuda conquistamos, se las hacemos heredar, pero en condiciones diferentes. Entonces, vemos aquí entonces a los patriarcas en su recorrido por la tierra. Y lo tremendo es que ellos hicieron altares, pero también le pusieron nombres a las ciudades que ellos recorrían, dando a entender con esto que le estaban cambiando el carácter, la atmósfera de ese lugar. Y por ejemplo, déjenme dar un ejemplo. Génesis 28:19 dice, y aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Entonces vemos que una de las maneras era que le cambiaban el carácter, le cambiaban el nombre que le pusieron, por decirlo de esta manera, los ancestros o la gente pagana, y ahora él lo estaba recorriendo o él estaba cambiando el nombre, pero en un ambiente, en una condición de un hombre de Dios. Entonces podemos ver aquí un principio. Aunque el lugar estuviera mal o haya estado en condiciones malas, la autoridad que Dios les había dado, porque Dios se los heredó, pero también lo mismo, la autoridad que Dios nos ha dado como hijos o como hijas de Dios, es que todo lugar que pise la planta de nuestros pies será nuestra. No importa la condición en que esté, no importa la atmósfera espiritual que haya en ese lugar, sino tenemos que hacerlo como dice el Señor a través de este hombre que es el padre de la fe, haciendo altares. Entonces, veamos algunos ejemplos bíblicos de esta conquista y esta habilitación de atmósferas. ¿De qué manera se daba este cambio de atmósfera? Porque es importante verlo. Y solo les voy a poner unos ejemplos porque lo que yo quiero es concentrarme en otra cosa, pero necesito poner pie de imprenta para que podamos verlo. Por ejemplo, vemos que en Génesis 21:31, por lo cual llamó a aquel lugar Berseba, o sea que tenía un nombre. Y él le llamó, o sea que la consagró o la declaró con otro nombre y le puso Berseba, porque ahí juraron los dos. Y esto vemos que es un lugar donde porque Berseba significa pacto, significa alianza. O sea que le puso el nombre a ese lugar del nombre que él quería que espiritualmente fuera. Vemos otro ejemplo. Por ejemplo, en Génesis capítulo 22, versículo 14, Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio: en el monte del Señor será provisto. Ahora, note esto, que este lugar había sido designado de un lugar de muerte, de sacrificio, porque a Abraham le habían dado la orden que en ese monte sacrificara a su hijo.
Pero cuando él conquistó ese lugar, cuando él tuvo victoria en ese lugar, él le cambia el nombre de un nombre que tal vez era de muerte, porque para él era simbólicamente de muerte, y lo cambió en un lugar de provisión. O sea que aún un lugar de muerte, aún un lugar de malo, se le puede cambiar la atmósfera, convirtiéndolo, imagínense qué tremendo, en vez de ser de muerte, un lugar de provisión, un lugar donde sería habilitada la provisión para los demás. Déjenme ver otro ejemplo. Aquel lugar se le llamó el Valle de Escol por razón del racimo que los hijos de Israel cortaron ahí. O sea que este Escol significa racimo de uvas, un lugar de gozo. O sea que ellos, al conquistar ese lugar, al recorrer ese lugar, lo convirtieron en un lugar de gozo. También vemos que Sansón hizo lo mismo, llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Y usted sabe, según la historia, que ahí fue donde él peleó con 1000 hombres. O sea que un lugar de muerte también lo convirtió en un lugar de victoria. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Aquí vemos un principio hermoso. Que cuando el Señor le dice que recorra la tierra y levantando altares, Él puede cambiar la atmósfera de un lugar para poderle heredar a sus hijos de una manera hermosa. Por decirlo así, a Abraham le tocó que romper la piedra. Ahora, el Señor le entrega a Abraham una promesa, y esta viene precedida de un principio bíblico. La tierra que pises, o que recorras, o que transitas, será dada en posesión a tus descendientes. Esta es la promesa del Señor. Déjeme verlo, el pasaje en sí. Esto aparece en Génesis capítulo 17, versículo del 6 al 8. Y les daré a ti. Ahora note, aquí vemos que no solo era para él, y a tus descendientes. Y nosotros somos parte de esa descendencia, porque somos llamados hijos de la fe, porque él era el padre de la fe. Les daré toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Ahora, esta parte que dice, donde ahora vives como extranjero, en la versión de las Américas dice, la tierra de tus peregrinaciones. La versión internacional dice, donde ahora andan peregrinando. O sea, la tierra donde nosotros transitamos, la tierra que nosotros recorremos, la orden, el principio es que será posesión de nuestros hijos, de nuestras hijas, para siempre. Y que dice, y yo seré su Dios. Wow. Ahora, observe cómo Dios le muestra a Abraham que debería de recorrerla, cómo debería de vivir en ella, y que esto quedaría en posesión para sus hijos. Ahora, lo tremendo de esto, hermanos, es que no solamente es la tierra. Cuando la Biblia habla de la tierra, hay 3 palabras que la Biblia usa para tierra. Nuestras versiones en español solo le llaman tierra, pero en hebreo está la palabra eretz, que habla de toda la tierra. La palabra sade, que habla de la tierra que es cultivable. Y la palabra, déjenme ver cuál es la otra palabra. Padre Santo, se me olvidó la otra palabra, pero aquí la tengo, déjeme ver. Solo. Adama, es la tierra Adama. Es la tierra Adama. Imagínense, qué tremendo. Es la tierra Adama. Entonces, Dios lo que nos dice acá es que la tierra nos pertenece a nosotros. Ahora, mire, tan importante es esto, que no solo es la tierra física, aún el polvo. Déjeme verlo. Aún la tierra y el polvo están vinculados con atmósferas espirituales. Ahora, si el polvo está vinculado con atmósferas espirituales, no digamos la tierra misma. Déjeme verlo. Y yo no sé si se recuerda de Naamán. Porque usted se recuerda que cuando él fue limpiado de la lepra por orden de el profeta Eliseo, él le hace algo, un inusual pedido que
Se oye raro, pero cuando lo analizamos y lo vemos en ese contexto, podemos entenderlo mejor. Déjeme verlo. Entonces Naamán le dijo, en 2 Reyes 5:17, entonces Naamán le dijo, está bien, después de que él había sido sanado, permítame por favor cargar 2 de mis mulas con tierra, y esta palabra es Adama, era la que le pertenecía a Israel, de este lugar, y la llevaré a mi casa. A partir de ahora nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Da la impresión de que donde él vivía, quien gobernaba o la atmósfera, quien estaba en ese lugar, eran de los dioses paganos. Y él dijo, y algo de eso tiene que ver, me voy a llevar la tierra porque donde yo voy a adorar, voy a poner de la tierra de Israel, porque esa tierra está vinculada con una atmósfera donde Dios gobierna, donde el Dios de Israel gobierna, donde Él está. Por eso es que lo hace, si no, no tendría sentido de llevarse 2 mulas cargadas con tierra. Solo desde esa perspectiva podemos ver que entonces la tierra tiene que ver con eso y no digamos el polvo. Déjenme ver otro pasaje que es muy conocido. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 3, versículo del 4 al 5, y usted sabe el pasaje, es cuando viene Dios y llama a Moisés. Y le dice, cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. ¿Por qué las sandalias? Porque las sandalias llevaban impregnados el polvo. ¿El polvo de dónde? De Madián. El polvo de lugares que eran de idolatría. Por eso inclusive el Señor les dice, en los lugares que no los reciban, aún sacúdanse las sandalias, porque aún el polvo tenía que ver con áreas de influencia espiritual, ya sea incorrectas o correctas. Entonces, mire qué tremendo. Entonces, cuando Dios le dice a él, levanta altares, ponle nombre a un lugar, le está diciendo, vas a cambiar la atmósfera espiritual de ese lugar. Ahora, mire la clave. No importa a dónde vayamos, si nosotros lo hacemos de la manera que el Señor dice, ese lugar, por malo que sea, por incorrecto que sea, se le va a cambiar la atmósfera, se le va a cambiar lo que está decretado para ese lugar. Por eso es que si en una casa hay un decreto de muerte, se puede cambiar por un decreto de vida. Y si a un lugar se le asignó o a una persona se le asignó un nombre incorrecto, se le puede cambiar. Ahora, esto es lo tremendo. Esto no solo aplica para tierras, esto es solo le di un ejemplo. También, o sea, tierras, cambios de atmósfera, sino también para cambios del carácter, que de alguna manera fue impartido por alguien, ya sea en hijos o en hijas. Yo no sé si se recuerda, pero cuando Jacob iba de camino a Berseba, o a Hebrón, perdón, en el camino su esposa Raquel murió dando a luz a Benjamín. Pero cuando estaba dando a luz, ella tal vez inconscientemente le puso el nombre incorrecto a su hijo, porque lo iba a marcar para que fuera un hombre de tristeza, un hombre que fuera triste, su carácter así fuera. Y viene Jacob rápidamente, cambia todo eso y cambia la atmósfera, el carácter de él. Déjeme verlo. Génesis 35 del 17 al 18. Luego de un parto muy difícil, la partera finalmente exclamó, no temas, tienes otro varón. Vemos lo que hizo Raquel, versículo 18. Raquel estaba a punto de morir, pero con su último suspiro puso por nombre al niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Ahora, imagínense el nombre con que lo estaba marcando al niño desde su mismo inicio. Y muchas veces hay hijos que están marcados con un carácter desde el mismo inicio.
Pero aquí es donde viene el padre, toma la autoridad que Dios le ha dado y le cambia el carácter. Sin embargo, el padre del niño lo llamó Benjamín. Ahora, imagínense, aún Jacob siendo el suplantador, aún Jacob siendo el engañador, pero con la autoridad de Dios le cambió el nombre y en vez de ser hijo de mi tristeza, se convirtió hijo de la mano derecha, hijo de la rectitud. Ahora, esto es tremendo, por eso es que es importante que lo logremos ver. Ahora, esta promesa bíblica o este principio bíblico, lo podemos llamar de esa manera, también, y aquí viene el asunto, lo conoce el enemigo. Y por supuesto conoce que los principios pueden tener dos lados, porque en el reino de Dios existen leyes, por ejemplo, de la siembra y la cosecha. Y aquí es donde la parte es delicada y es tal vez donde no nos hemos dado cuenta del error que nuestros ancestros o inclusive nosotros como padres hemos tenido al no conquistar, al no cambiar conductas, al no hacer un cambio de atmósferas y de alguna manera nuestros hijos se pueden ver afectados. Déjenme verlo con un pasaje bíblico. Génesis 37:1. Déjenme tomarme algo acá. Y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre. Hay una nota en la versión de las Américas que dice: de las peregrinaciones de su padre en la tierra de Canaán. Ahora, note lo que dice: que Jacob habitó en la tierra donde su padre había recorrido, en la tierra donde su padre había transitado, en la tierra donde su padre había peregrinado. Ahora, esto es importante porque si los padres caminan por lugares incorrectos, por decirlo así, por conductas o maneras de proceder o maneras de actuar incorrectas, de alguna manera los hijos quedan habilitados para vivir ahí, para morar ahí, para que no solo pasen por ese lugar, sino se convierte en un lugar de morar, en un lugar de habitar. Esto está muy claro en este pasaje. Déjenme darle otro ejemplo. Si los padres tomamos, por ejemplo, el camino del enojo en nuestra manera de vivir, el camino de la amargura, el camino del resentimiento, el camino de la ira, el camino de la envidia, el camino de los celos, el camino que no es correcto, y Dios nos habla y persistimos en ese camino, el problema es que los hijos terminan morando en esos lugares. O sea que así como podemos cambiar la atmósfera de un lugar por incorrecto que sea, si nosotros no cambiamos la atmósfera y nos dejamos llevar por esos lugares que hacen daño a nuestras vidas y no arreglamos el problema, no solucionamos el problema, por ejemplo, tarde o temprano nos vemos expuestos a un momento de amargura, un momento de resentimiento, un momento de envidia. Pero ¿qué hacemos con eso? Debemos de resolverlo, porque yo conozco padres que han pasado años en estas conductas. El problema es que ellos tal vez pasaron 1 año, 2 años y los hijos pueden morar en ese lugar por más tiempo. Y por eso es que nosotros tenemos que, el camino que recorremos, cambiarle la atmósfera para que cuando nuestros hijos pasen, hereden un lugar no con conductas incorrectas, sino con cosas que son buenas. Y esto es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Entonces, para ellos ya no solo fue un lugar de paso, en este caso, para Jacob se convirtió en un lugar de estancia o de vivir. Entonces, la manera de proceder de los padres, o sea, su manera de conducirse, sea que estén conscientes o no, se vuelven lugares de morada de los hijos y las hijas. Hermanos, si una persona fue agresiva en su casa, cuando los hijos ven eso y se casan, tienen esa tendencia. Ahora, ¿por qué? Porque lo vieron en papá, lo vieron en mamá. Y esto es lo que Dios quiere, que tengamos cuidado. Él quiere que nosotros nos cuidemos con esto, porque quiere que lo arreglemos.
Déjenme darle un ejemplo, solo unos pocos ejemplos para que usted vea lo que le estoy diciendo. Por ejemplo, imagínense, mire, este es un ejemplo muy conocido. Génesis capítulo 26, versículo del 6 al 7. Habitó pues Isaac en Gerar. Gerar significa recipiente, note, significa arrastrar, como que arrastrar algo. Significa circular, significa círculo, como algo que da vueltas en el mismo lugar, un lugar de parada. Ahora dice, habitó pues Isaac en Gerar. Y cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, él dijo, es mi hermana, porque tenía temor de decir, es mi mujer. Porque pensaba, no sea que los hombres del lugar me maten por causa de Rebeca, pues es de hermosa apariencia. Ahora, note esto. Qué casualidad que él hizo exactamente lo que su padre hizo. Y lo curioso es que lo hizo en Gerar, y Abraham también en Gerar fue donde él negó que era su esposa y dijo que era su hermana. Ahora, esto es tremendo, esto es un ejemplo bíblico de que donde transitó su papá, su hijo moró. Y por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado. Y esta ley que nos dio, o este principio que nos dio el Señor, es para conquistar lugares incorrectos y volverlos áreas habitables, áreas de gozo, áreas de felicidad para los que nos siguen. Pero no que en un lugar nos estanquemos y que ese lugar se vuelva incorrecto. Ahora, ¿qué pasa cuando un lugar se vuelve un círculo, se vuelve una cárcel, se vuelve una trampa? Los hijos o las hijas podrían correr el riesgo de estacionarse, de vivir ahí, de morar ahí, en esos mismos lugares, como vemos que le pasó a ellos. Y por eso vemos que Isaac habitó ahí. Veamos, por ejemplo, a Israel. Mire, este es otro ejemplo tremendo. ¿Cómo se quedó rodeando los montes de Seir? Ahora, el problema de los montes de Seir es que los montes de Seir tienen un carácter, están vinculados con una atmósfera espiritual de lo terrenal. Ahora, fíjese qué tremendo, porque uno de los problemas que tuvo Israel fue la parte terrena. No lograban ver lo que el Señor estaba haciendo, y vez tras vez estaban anhelando la carne, estaban anhelando los pepinos, estaban anhelando regresarse a Egipto, que habla del mundo. Ahora, ¿por qué? Porque uno de sus problemas fue que rodearon mucho la parte humana. Déjeme verlo con un versículo. Deuteronomio 2 del 1 al 3. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho. Y durante mucho tiempo estuvimos rodeando los montes de Seir. Ahora, note lo que dice. Estuvimos rodeando, estuvimos transitando los montes de Seir. Entonces Jehová me dijo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Ahora, otras versiones dice, Jehová nuestro Dios nos habló así en Horeb, habéis morado ya bastante en este monte. Otra versión, la Abad, dice, cuando estábamos en Horeb, el Señor nuestro Dios ordenó, vosotros habéis permanecido ya demasiado tiempo en este monte. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que cuando se mora en un lugar demasiado tiempo, o cuando se transita y no se sale de ahí, el pueblo que nos sigue, la familia que nos sigue, pueden, sin darse cuenta, estancarse en esos mismos lugares, pero por más tiempo. Entonces, el peligro de pasar mucho tiempo en un lugar encerrado es que viene fatiga, viene agotamiento, y puede crear una debilidad en la toma de decisiones, por decir, tomando la decisión de tomar lo terrenal, escogiendo lo terrenal en vez de escoger lo que es correcto. Déjenme darle un ejemplo. ¿Se recuerda cuando vino Esaú del campo? La Biblia aquí dice, en Génesis 25, 29 al 30, dice, un día cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo, dame de comer de ese guiso rojizo, porque estoy muy cansado. Por eso a Saúl se le llamó Edom. O sea que cuando una persona está dando vueltas en el mismo lugar, o una persona está
no sigue adelante, se estanca, se queda parada en un lugar, tiene el problema que puede llegar al agotamiento, que esto es el desaliento, y esto lo lleva a comenzar a involucionar. Por eso es que a él se le llamó Edom. Déjenme darle un ejemplo del significado del nombre de Edom. Edom significa rojo, por el color rojizo, arcilloso de su tierra y sus acantilados areniscos. También significa la palabra hombre o humano. Pero mire esta tercera parte, representa lo terrenal en contraposición de lo espiritual. O sea que cuando Esaú, agotado, cansado, en debilidad, fíjese qué tremendo, perdió inclusive escogió lo terrenal en un momentito, en vez de escoger lo espiritual. O sea que en otras palabras, involucionó. Esto es lo que podemos ver. Entonces, en el monte Seir, donde se quedó dando vueltas Israel por mucho tiempo, es un lugar donde habitó Esaú. Y la atmósfera que ahí operaba era la de un hombre terrenal, lo terrenal en contraposición de lo espiritual. Ahora, la pregunta que yo hago es, ¿cuánto tiempo lleva ya en ese mismo lugar? Y no me estoy refiriendo, me están dando la orden de salir de la iglesia. No, me refiero a conductas, a maneras de proceder, a cosas que nosotros sabemos que no están bien. ¿Cuánto tiempo llevas con ese resentimiento? ¿Cuánto tiempo llevas con ese odio hacia tu hermano, ese odio hacia tu hermana? ¿Cuánto tiempo llevas con que no puedes hablarle al hermano, a la hermana? ¿Cuánto tiempo llevas que sabes que ahí es una conducta de celo o de envidia o de egoísmo? ¿O cuánto tiempo llevamos, hermano amado, sabiendo que no estamos bien y no hacemos nada? Mire, déjenme darle un ejemplo. Por ejemplo, se recuerda que cuando Esaú juntamente con Jacob se pelearon, y Esaú tenía razones justificables, bueno, no justificables, pero por lo menos tenía la razón de no hablarle a su hermano, porque su hermano le había robado su bendición. Pero después de 20 años, Jacob y Esaú se reconcilian. ¿Pero qué pasó? La familia de Edom, o sea, la familia de Esaú, nunca pudo perdonar a la familia de Jacob. Y ellos fueron enemigos acérrimos de Israel. La Biblia dice que Edom, siendo la familia de Esaú, guardó rencor eterno contra Israel. Por eso es que si nosotros no conquistamos un lugar, se vuelve un problema para nuestros hijos. Por eso es que tenemos que confrontarlo y arreglarlo. Ahora fíjese, el Señor en su primera venida, al lugar donde Él se dirigió, qué casualidad, por amor y misericordia fue a llegar a un lugar que la atmósfera espiritual era un círculo vicioso. ¿Se recuerda lo que significa Gerar? Círculo. Se dirigió a Galilea de los gentiles. Déjeme ver el versículo en mención. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que vino en el tiempo en que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Eso es la parte norte de Israel, donde está el mar de Galilea. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar. De aquel lado del Jordán, en Galilea, círculo. Galilea significa círculo, como lo que es Gerar, círculo de los gentiles. Ahora sigamos leyendo porque quiero que vean la atmósfera espiritual. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. En otras palabras, muchas veces hemos estado en condiciones, en conductas que al Señor no le agradan. Pero el Señor trae su luz porque el Señor nos alumbra. El Señor nos alumbra para decirnos, eso no está correcto. Y lo que tenemos que hacer es que tenemos que buscar ayuda. A veces nosotros justificamos, no, lo que pasa es que yo soy precavido y no quiero hablarle al hermano porque no quiero que me golpee. Bueno, eso está bien, pero ¿y si es un sentimiento de amargura? ¿Y si es un resentimiento en el corazón?
Eso no está bien. Porque si no sales de ese lugar, si no sigues adelante y arreglas ese lugar, el problema es que mi hijo, mi hija pueden caer en ese lugar y pueden caer peor. Y Dios no quiere eso. Por eso es que Dios me ha mandado a recorrer la tierra en los 4 puntos, no importando qué tierras son las que yo confronte, y que le cambie la atmósfera espiritual, cambiándole el nombre, haciendo altares, haciendo un lugar espiritual y cambiando ese lugar para que inclusive se vuelva una puerta de esperanza. Inclusive lo que pasó en Acor, déjenme verlo. Entonces el Señor quiere que continuemos adelante, que no nos quedemos en ningún lugar encerrados y que sigamos en pos de Él. Mire lo que dice el Señor: pero mi justo vivirá por fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino que los que tienen fe y preservan la vida. Entonces los padres tal vez no solo recorrieron o peregrinaron temporalmente la tierra, sino hay una promesa dada por Dios para que nuestros hijos, tus hijas, tus descendientes, tus nietos, tus nietas hereden un lugar de habitación donde ellos puedan vivir, pero no un lugar de amargura, no un lugar de resentimiento, no un lugar de borrachera, no un lugar de vicios, no un lugar de inmoralidad. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que conquistemos esos lugares para que nuestros hijos tengan un futuro y una esperanza diferente. Y fíjese, creo que a mi manera de ver, hay 3 maneras de recorrer la tierra. Acuérdese, con el principio de que el lugar que pisares será vuestro. Entonces creo que hay 3 maneras de recorrer la tierra, por donde el Señor nos permite caminar y transitar. Mire, aún una experiencia difícil, el Señor nos la permitió. Ay, hermano, mire, es que si tan solo comprendiéramos eso, que aún un lugar difícil que el Señor nos permitió pasar, por complicados que sea, Él está cortando y cambiando esa atmósfera para que nuestros hijos ya no tengan que pasar por ese lugar, porque nosotros ya conquistamos ese lugar. Y si conquistamos ese lugar, ¿por qué tienen que pasar nuestros hijos? ¿Por qué tienen que sufrir nuestros hijos? Entonces Dios quiere que en los lugares donde nosotros pasemos le cambiemos la atmósfera, le cambiemos el carácter, le cambiemos la maldición que pueda haber y se vuelva en bendición para nuestros hijos. Entonces, de la manera que yo lo puedo ver es esto: un recorrido circular, dando vueltas en el mismo lugar. Es como estar encarcelado en un lugar, y esto lo vemos como le mostré en el monte Seir. Y esto, por supuesto, nos va a dejar atrapados en un lugar. El otro es, yo veo un recorrido lineal. Aunque no se vea recto desde la perspectiva humana, pero no se vuelve atrás, sino que sigue caminando viendo al Señor. Por ejemplo, cuando usted ve la caminata de Israel por el desierto, no fue en línea recta. Muchas veces fue por aquí, fue por allá, pero de todas maneras no importaba, porque ellos iban detrás de la nube, detrás del arca. O sea que aunque se vea torcido para el mundo, pero ante los ojos del Señor iban en rectitud. Y lo otro es que para mí esto es la mejor parte: recorrer la tierra creciendo dimensionalmente, de gloria en gloria, guiados por la luz de su presencia. Mire qué tremendo. Dejando atrás lo que Él quiere que dejemos atrás y siguiendo al Señor por donde Él nos está guiando. ¿Y cómo? Agradando y honrando al Señor en todo el camino. Que cuando un lugar debemos de dejarlo, hay que dejarlo. Mire, cuando el Señor le dijo a Moisés y le dio la orden al final del libro de Deuteronomio, le dijo: apunta los lugares donde ustedes van a pasar. Pero le dio la orden que fuera en los lugares donde ellos salían,
los días, las salidas de ellos. ¿Por qué? Porque es importante. Todo mundo tarde o temprano llegamos a un lugar de amargura, un lugar de resentimiento, un lugar de envidia, un lugar de pobreza. El asunto es cómo salimos de ahí. ¿Salimos quejándonos? ¿Salimos más amargados? No, salimos de la manera correcta. Y la Biblia dice, apunta sus salidas, la manera como ellos salieron de ese lugar. Déjeme mostrarle un cuadrito. Entonces aquí puede ver usted a un hombre. Este hombre siguiendo al Señor, aunque se vea mal el camino, mientras siga en pos del Señor, él comienza a crecer dimensionalmente, porque es obvio que no puede ser el mismo hombre que inició. Y entonces la tierra quedará habilitada para los que vengan atrás, no habilitada con conductas incorrectas, sino que quedará habilitada porque esos lugares, esas transiciones quedaron habilitadas para ser lugares de honor, lugares de honra. Entonces, miren qué tremendo. Toda parada o toda dificultad, lo que se hace es que se aprende y se sigue adelante. No se convierte en un lugar circular, en un lugar donde se da vuelta, sino en un lugar donde el Señor nos permitió aprender algo, pero no pasó tanto tiempo, sino que fue un lugar de tránsito, porque eso es lo que el Señor quiere. Porque definitivamente el desierto no era para que Israel viviera ahí, era de tránsito, para conquistar, para aprender, para cambiar atmósferas, para que ellos luego se dirigieran a la tierra prometida. Y entonces vemos que al seguir adelante deja una herencia a aquellos que vienen atrás. O sea que cuando no te quedas estancado, aunque por momentitos tal vez te cansaste o por momentitos no sabías cómo salir, al seguir adelante le dejas herencia a tus hijos de esa parte. O la otra parte es cuando alguien da vueltas al mismo lugar, ya sea por una conducta incorrecta, y eso por supuesto no le agradaría al Señor. Entonces, lo que Dios quiere es que sigamos linealmente y que en cada etapa crezcamos dimensionalmente de gloria en gloria, que nuestras vidas sean transformadas, que preparemos un lugar para nuestros hijos. Entonces, aquí podemos ver dos cosas que pueden pasar. Puede haber una involución dimensional o puede haber una evolución dimensional. Y por supuesto, lo que queremos es una evolución dimensional, no una involución. Porque por ejemplo, cuando una persona comienza a dar vueltas en el mismo lugar, lo que va a pasar es que se va a amargar, es que se va a volver terrenal, es que su vida va a ser afectada. Y eso no es lo que el Señor quiere. Entonces aquí la persona comienza a decrecer en lo espiritual. Cuando una persona permanece mucho tiempo en la amargura, mucho tiempo en el resentimiento, mucho tiempo en el odio, en los celos, en todo ese tipo de conductas, o la inmoralidad o en el pecado, decrece en su vida espiritual. Y entonces lo terrenal, lo carnal comienza a crecer en él o en ella. Y por supuesto, esto no es bueno. Entonces comienza a vivir por sus sentimientos, comienza a vivir de manera almática. Y usted sabe que esta manera es muy triste porque no es la manera que Dios nos ha mandado a vivir. Y aquí lo que hay es que comienza a haber una falta de sinceridad, una religiosidad, una conducta de hipocresía y una conducta de falsedad. Por eso es que nosotros tenemos que seguir adelante y no nos podemos quedar estancados en un lugar. Ahora, pero ¿qué pasa si nosotros cada parada la pasamos y conquistamos y cambiamos la atmósfera de ese lugar? Entonces crece en gloria y aprende y sigue su camino. O sea, sigue su camino, deja los lugares que tiene que dejar y comienza a crecer en gloria. Esto es lo que nosotros podemos ver acá. Entonces, ¿cómo? Crece en el Señor, madura en el Señor y se perfecciona en Él. Aquí es donde hay una perfección en el caminar. Por eso, anda delante de mí y sé perfecto. O sea que solo caminando, el caminar es una manera de perfeccionarnos, no quedarnos estancados en un lugar. Ahora, fíjese, mire este otro. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Decrece lo terrenal y
crece lo espiritual, como dijo aquel hombre, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Cuando él crece, va a menguar la parte terrenal. Y termino con esto. Entonces comienza a haber sinceridad, limpieza, pureza y cosas que le agradan al Señor, y hay una santidad. Entonces lo que podemos ver acá es que este es un diseño de Dios, de cómo cambiar la atmósfera espiritual de un lugar, de una condición, de una situación. Y al entenderlo, cambiándole la atmósfera y poniéndole un nombre nuevo. Fíjese qué tremendo. Inclusive hay un lugar donde para Israel fue un lugar de tormento, un lugar de angustia, y ese se llamaba Acor. Pero mire qué tremendo, no importa el área, no importa la condición, no importa por lo que pasemos, porque acuérdense que si pasamos por ese lado, nosotros somos, por decirlo así, pioneros, pero estamos cortando con enemigos que nuestros hijos ya no van a batallar. Eso fue lo que pasó con David. Mató solo al primer gigante y quedaron 3 más. ¿Y qué pasó? Los hijos tuvieron que batallar. Pero mire lo que hace Dios. Ahí le devolveré sus viñedos. Aquí dice, y convertiré el valle de la desgracia, o sea, un cambio de atmósfera. Convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Ahí me corresponderá como en los días de su juventud, como en el día en que salió de Egipto. Wow. Aquí podemos ver muy claramente que hay un cambio de atmósfera. O sea, que aún un lugar que es de desgracia, hermano, mire, cuando nosotros entendemos esto, sabe que hasta nuestras higueras hasta nuestros momentos de vergüenza, momentos de tristeza, y en este caso aún de miedo, que Adán tuvo que ponerse hojas de higuera. Pero si nosotros lo hacemos bien, aunque esas hojas se van a convertir en sanidad de las naciones, en sanidad de aquellos que nos conocen. Entonces, Dios quiere que cambiemos nuestra conducta. Te daré a ti y a tu descendencia la tierra de tus peregrinaciones. Ahora, qué importantísimo es, hermano amado, la labor que nosotros tenemos como padres de una casa, como esposos de un hogar, de cambiar las atmósferas. Toda casa, todo hogar pasa por atmósferas, pasa por tiempos difíciles, pero ahí es donde viene papá o mamá y cambia la atmósfera. No importa qué atmósfera sea, la podemos cambiar, y entonces nuestros hijos en su futuro matrimonio, cuando ellos tengan su propia casa, esa atmósfera ya fue vencida y ellos saben cómo pasarla. Ya no se va a volver un problema. Porque nosotros tenemos que entender que muchas de las cosas que nosotros hemos sufrido, nuestros hijos las han sufrido porque nosotros no hemos tenido la responsabilidad de cambiarlas. Por eso es que nos corresponde cambiar eso y cambiar la atmósfera espiritual de eso. Y hay esa promesa. Y dice, te daré a ti y a tu descendencia la tierra de tus peregrinaciones. Ese es un principio bíblico y nos corresponde hacerlo, pero tú tienes que tomar la decisión. Y si no lo has hecho y has estado tanto tiempo en eso y no quieres salir, hoy es el día que le pidas perdón al Señor y le digas, Señor, ayúdame a salir de esto, porque yo quiero despejar el camino y cambiar la atmósfera para que mis hijos y mis hijas, la gente que de alguna manera me sigue, tenga una vida distinta, una vida plena. Por eso Él dice, yo soy el camino, yo soy la vida, y es la plenitud de vida la que viene con nosotros. Es el camino a la verdad y la vida. Así de que déjeme orar por usted. Y si usted siente que ha estado estancado en algunas cosas, hoy le di, con la ayuda del Señor, una palabra indicada para arreglar eso. Entonces déjeme pedirle perdón al Señor y que le pidamos al Señor. Padre, queremos venir delante de tu presencia. Señor, perdónanos si hemos estado estancados o no hemos querido cambiar
esas cosas que reconocemos que no están bien, pero no las hemos cambiado por negligencia o por dejadez. Pero hoy te pedimos perdón por haber estado tanto tiempo en ese lugar. Y Señor, ayúdanos a conquistar, a cambiarle la atmósfera espiritual a ese lugar, a conquistar esa área para que nuestros hijos hereden una tierra diferente, Señor. Ellos vivan en un lugar distinto, Señor. Danos la gracia, danos el poder, danos la capacidad de poderlo hacer. Señor, te suplicamos hoy delante de tu presencia que nos ayude, Señor. Danos la autoridad que nos has dado, la vara de autoridad para conquistar, Señor, lo que nos has dicho que tenemos que conquistar. Que no permitamos más que el enemigo gane terreno, Señor, y ayúdanos a cambiar las atmósferas en nuestro hogar, en nuestra casa, Padre, que necesitamos cambiar. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y damos gracias. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos y hermanas. Y les saludamos desde Bakersfield, California. Y espero que por medio de este mensaje haya bendecido su vida y haya sido una reflexión para su corazón. Amén.